Empecemos. Hay tres tipos de advertencias y el título del mensaje es Advertencias. La primera advertencia es de la pintura fresca. Usted ve en un letrero pintura fresca, pero igual usted toca la pintura fresca y se pinta los dedos. La segunda es el terreno inestable. A usted le dicen cuidado, es un terreno inestable y usted pisa a ver si es inestable. Y la tercera, decía mi consulta, es el veneno. Con el veneno es otro cuento. Usted ni se acerca. Usted le dicen, ¿qué es eso que hay? Dicen, es veneno, y usted trata de borrar de su imagen que lo vio. Sobre todo si ve la calavera y la marca de la muerte en ese frasco. Y si usted tuvo la mala idea de tocar ese pequeño frasco, usted va y se lava las manos 20 veces, porque puede que le haya quedado una partícula de veneno y usted pueda ser contaminado. Tres tipos de advertencia. La forma de cómo percibimos una señal, un signo, una alarma, determina cuál serio lo vamos a tomar. Vamos a hablar de muchas cosas esta mañana. Voy a mencionar muchos versículos de la Biblia, porque es lo único que podemos hacer hablar de la Biblia. El salmo más largo de toda la Biblia, el versículo 99, dice de la siguiente forma: de todos los que me enseñaron adquirí entendimiento. De todos los que me enseñaron adquirí entendimiento. Y qué bueno que en la multitud de consejos hay sabiduría. Y qué bueno es recibir el consejo, sobre todo el consejo de parte del Señor. Por ahí salta un versículo que no puedo dejar pasar por alto. También en el salmo más largo de la Biblia, el versículo 105 dice: lámpara, lámpara, lámpara. Amén. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Qué hermosa esa palabra. ¿Cómo se ilumina esa lámpara en este momento? Ok, sigamos. ¿Quién es fuerte? Es una pregunta en mi consulta. Y la respuesta es: quien vence su inclinación al mal. ¿Quién es fuerte? El fuerte es aquella persona que puede pararse frente a eso que se llama dominio propio y salir airoso. ¿Quién es fuerte? No es el que no se salva el rey por la multitud de personas, y no es del que quiere ni del que corre, sino de que el Señor tiene misericordia. Así, ¿quién es el que es fuerte? El que se escapa de su inclinación al mal. Y eso tiene unas aristas bien interesantes. Y prefiero lo que dice la palabra del Señor en el libro de Joel, el capítulo 3, el versículo 10, dice: diga el débil, fuerte soy. ¿Y quién es fuerte? Aquel que puede vencer su inclinación al mal. Más adelante vamos a encontrarnos con una dificultad en eso de la inclinación, porque muchas veces podemos estar pensando que estamos haciendo algo en el camino correcto, pero la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero que su fin es camino de muerte, y hay formas y formatos y hay protocolos de hacer las cosas delante del Señor, y no se puede servir al Señor, voy a decirlo así, de la forma más escueta que suena, de la forma como nos da la gana. Porque tenemos unos protocolos escritos en la palabra del Señor. Entonces diga el débil, fuerte soy. ¿Y quién es fuerte? El que puede saber, que puede tener fuerza y vigor para no hacer el feedback hacia el mal, para no hacer el feedback hacia la equivocación, porque puede que estés pensando que estás haciendo la voluntad del Señor. ¿Recuerdan a Saúl cuando hizo el sacrificio y Samuel le dice: oye loco, ¿qué hiciste? Y él dijo: no, bien. Y dijo: ¿cómo así? Sí, estoy sacrificando al Señor. Y el Señor le dijo, y Samuel le dijo: no te correspondía hacerlo. Y entonces, qué buen ejemplo ese, no lo tengo en mi bosquejo. ¿Quién es fuerte? El que puede controlar su inclinación al mal, su inclinación a lo que entre comillas puede ser lo correcto, pero no es lo correcto. Y hay una línea absoluta, fina y delicada en esa división. Sigamos con mi bosquejo, he prometido no demorarme. Proverbios 16:32, pero no saques de tu retina, diga el débil, fuerte soy. Amén, aleluya.
Ah, qué bueno eso. Los débiles poder decir somos fuertes en el Señor, porque podemos vencer esa inclinación al mal. Proverbios capítulo 16, versículo 32, dice la palabra, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Quien domina su espíritu, quien conquista su espíritu, es mejor que el que conquista una ciudad. Amén. Qué bueno es conquistar nuestro espíritu. ¿Recuerdan lo que dijo el salmista cuando no sentía a Dios? Entró al lugar santísimo, fue a culto y no sentía nada. Él no era el sacerdote, él simplemente adoraba. Los sacerdotes empezaron a hacer el sacrificio. Las personas empezaron a ver cómo los sacerdotes encendían el fuego, colocaban el carnero, y él no sentía nada y se preocupó. Entonces dijo: oh alma mía, alaba al que te creó. Aleluya, bendito el Señor. Qué bueno es poder decir cuando no sentimos nada: oh alma mía, no se te olvide que Él fue el que te creó. No podemos olvidar que el Señor es el que nos dio la vida. Bueno, sigamos. Estoy un poco avivado porque la presencia del Señor ha sido preciosa. Y entonces, quien domina su espíritu, quien conquista una ciudad, cada persona es salva con y con propósitos. Cada persona que domina su espíritu, que se enseñorea de su espíritu, es salvo con un propósito. El Señor nos llamó con un llamamiento interesante. Me gusta lo que dice Pablo escribiendo a su hijo Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, y dice: quien nos llamó y llamó con un llamamiento santo. Es que sin santidad nadie verá al Señor. Es que sin la proximidad con la santidad de Akadosh nadie podrá sobrevivir. Hermano, no es la religión. Hermano, ni siquiera la oración. Los romanos oran 4 veces al día. Los romanos tienen unos escapularios, unas bolitas, y ellos van cogiendo bolita por bolita y repitiendo. Yo nunca he dicho en mi vida 1000 veces Jesús de recorrido. Ellos lo hacen de recorrido. Jesús, 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 1000 veces. No es ni siquiera en la oración, porque puede ser la oración del fariseo. No es ni siquiera en el ayuno, porque puede ser el ayuno del fariseo. Pero es mejor la cercanía, la comunión, la intimidad. Lo que descubrió David cuando no sentía a Dios y dijo: oye, ¿cuánto hace que yo no siento a mi Señor? Pero si yo cantaba, si yo veía que cantaba y adoraba, y los demonios se rebelaban y se iban y no podían resistir mi fonética musical, ni mis agudos, ni mi coro, aleluya, se iban los demonios cuando David cantaba. ¿Por qué no estoy sintiendo al amado? ¿Por qué no estoy sintiendo al que ama mi alma? Y entonces se preocupó y dijo: alma mía, alaba. Como el siervo brama por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Dónde está mi Señor? Dale un aplauso al Señor, por favor, y hágalo bien. Aleluya. Amén. Sigamos, por favor, sigamos. Entonces, dice que el Señor nos ha llamado con un llamado celestial, santo, características, condiciones, capacidades, instintos que están dirigidos para una misión específica sobre este mundo. Y entonces nosotros tenemos que entender para qué el Señor nos salvó. ¿Por qué escuchamos? Recuerden que la fe viene por y el oír de la palabra del Señor. Y Pablo decía: cuidado con el comezón de oír. Cuidado, ustedes se han hecho sordos, ya no entienden la palabra. Y hay una generación que no está entendiendo la palabra. Y hay que repetirla una y otra vez. Y hay que enseñarle a las generaciones que Jesucristo es el Señor. Yo ayer preguntaba en la intimidad de mi cuarto: Señor, ¿y qué predico? Y me dijeron: habla de Cristo, solo de Cristo y de nada más que no sea Cristo. Porque el mundo necesita no religión, el mundo necesita a Cristo. Las personas necesitan tener una comunión
comunión con la vida. A su nombre sea toda la gloria para siempre. Y entonces tenemos una misión específica sobre este mundo. A mí me gustó la parábola. Jesús se refería a las multitudes cuando caminó aquí sobre este planeta Tierra a través de parábolas. Y entonces en el versículo 25 de Mateo habla acerca de los talentos. Estamos hablando de características, de condiciones, de capacidades, de instintos que están dirigidos para una misión específica en cada uno de nosotros sobre este mundo. Y Mateo capítulo 25 habla de los talentos, personas encargadas de diferentes áreas, de diferentes misiones diferentes, pero al final el conjunto conglomerando todas las misiones y todos los talentos se logra una armonía preciosa para la gloria y la honra del Señor. Amén. Mirad cuál bueno y cuál delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y a mí me atrapó el versículo 14 cuando dice: llamó a sus siervos, un hombre rico, y les entregó ¿qué? Todos sus bienes. Me dijeron que no fuera tan gritón. Estoy haciendo mi mayor esfuerzo. Le entregó todos los bienes. Ahí me podría quedar una hora completa. Un hombre rico llamó a un grupo de personas y le entregó todos sus bienes. ¿Alguien sabía que le había entregado todos? Todos dicen talentos, talentos. Iniciando el contexto dice todos sus bienes para que hicieran algo con sus bienes. Aleluya, amén, tengo que seguir. ¿Dónde debemos invertir todo nuestro esfuerzo? ¿Dónde debemos invertir todo nuestro tiempo? ¿Dónde debemos invertir todas nuestras capacidades cruciales en este tiempo oscuro? Amados hermanos, amados europeos, esto lo saben por redes, Europa 10 horas sin luz. ¿Saben ustedes, amigos de estos países tercermundistas, qué es Europa? Es el laboratorio donde empiezan todos los grandes sucesos que van a trastornar al mundo entero. ¿Saben ustedes qué régimen hay sobre Europa hoy? Odian a los judíos. Odian a los judíos. ¿Saben ustedes qué está pasando con los europeos? Quieren emigrar de su Europa. 10 horas, un país primermundista, 10 horas sin luz. De un momento a otro se fue la electricidad, la gente colapsó. 10 horas sin celular, 10 horas sin internet, 10 horas sin semáforos, 10 horas sin el transporte del metro, no se podían comunicar. Una persona estaba colapsada, su hijo venía a casa, se quedó en medio del tráfico porque los semáforos no funcionaban. Tenía o tiene un bebé pequeño, empezó a llorar pidiendo algo de comer, no había electricidad, tuvieron que volver a la época primitiva y con sus chimeneas empezar a hacer algo para comer. 10 horas, y después de las 10 horas trataron de entrar a su sistema bancario y estaba bloqueado. Bienvenidos a este siglo. Y entonces, cuidado con nuestros instintos. Somos engañados y nuestros instintos nos seducen. Tendría que hablar de Eva, que fue inducida y fue atrapada en sus instintos, pero no en nuestro caso. En nuestra verdadera misión, nuestra verdadera visión, dice, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Aleluya, aleluya. Hermoso privilegio cuando el Señor te entrega sus bienes, el tesoro precioso del Evangelio, el tesoro precioso de la consagración, el tesoro precioso de la preservación de la presencia del Señor en el planeta. Se está acabando la gloria, se están acabando los cristianos. Ahora cantábamos, Señor, hazme un radical. Se está cambiando el radicalismo. Ya hay una mezcla, ya hay un sincretismo, la mezcla entre lo profano y lo divino. Ya no hay presencia de Dios en los predicadores, pero se necesitan proyectos de verdad. Que el dueño de la viña venga y llame a sus obreros y les entregue sus bienes. Y esos obreros tienen que responderle por los bienes a su Señor,
porque no le pertenecen a ellos. Nuestra vida no nos pertenece, nuestro tiempo no nos pertenece, nuestras emociones no nos pertenecen, nuestros proyectos no son nuestros proyectos. Pablo decía: ya no vivo yo. Lo decía Pablo. Y entonces, prometí no gritar, pero es difícil. Entonces llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y la diferencia es fina. La diferencia es como un hilo. Es muy pequeña la diferencia. Si estamos siendo colaboradores de Dios o solo estamos inclinados a nuestro propio provecho, a nuestro propio beneficio, una inclinación al deseo personal, tropezando en nuestro instinto religioso, o es Cristo en nosotros. ¿Qué es Cristo en tu vida? Es una buena pregunta para los alumnos de la palabra del Señor. ¿Qué es Cristo en tu vida? Alguien célebre que lo diga, por favor. ¿Qué es Cristo en tu vida? ¿Qué es Cristo en mi vida? Y Pablo, escribiendo a los Colosas, decía, capítulo 1, versículo 27, Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Punto, no más. Esto es para los académicos de la lengua sagrada. Esto es para los practicantes de la audición sagrada, del texto sagrado, del mensaje sagrado, del mensaje de la palabra, del mensaje de la Torá, del mensaje del Cristo, del mensaje de los apóstoles, del mensaje de los profetas, de la revolución radical del libro de los Hechos de los Apóstoles. No necesitamos un templo hecho de manos de hombre, porque entonces ¿cómo harían los primeros cristianos del primer siglo cuando se metían debajo de Roma? Con sus manos empezaban a escarbar. Había un material que se adaptaba a sus necesidades. Hacían recámaras, prendían una vela y empezaban a adorar. Me imagino que el lugar temblaba. ¡Roma! Temblaba, porque por dentro de Roma, en las entrañas de Roma, había algo que se llama dunamis, el poder del evangelio de la iglesia primitiva. Se congregaban y adoraban al Señor como uno solo, y tenían todas las cosas en común. Allí estaba Pablo, allí estaba Pedro, allí estaban todos unánimes y juntos, dando gloria al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y entonces Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Dios quiso dar a conocer el contexto. Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. Sop, creo que es en hebreo, sop, misterio. ¿A cuánto le gustan los misterios? Hay hermanos tan misteriosos. Aleluya. Hay gente tan misteriosa. Uy, el Señor, ahí viene el Señor de los misterios. Ahí viene la familia de los misterios. Aleluya. No, el Señor nos quiso entregar este misterio. Aleluya. Qué buena esa palabra, misterio. Vamos a ponerla de moda, misterio. Disculpen, se me sale un poquitico lo coloquial. Entonces dice que el misterio. Vamos a hablar del misterio, el tabernáculo, el templo, la gloria de Dios. Hay una frase en hebreo que no logro pronunciarla muy bien, pero que nos va a llevar a un salto. ¿Estás preparado para dar un salto cuántico? Pregúntale a Ben si está preparado para dar un salto cuántico. Ok, Ben, vamos a dar este salto cuántico conmigo. Hermanos, hay gozo en mi corazón, no espero menos de este pastor. Me toca muy difícil llegar a este punto de mi espiritualidad, y cuando estoy en este punto de mi espiritualidad me la gozo. Ok, vamos rápido. La luz oculta, la luz primordial, la luz espiritual. Chile, 7 horas sin luz. Queridos amigos, y entonces vamos a ver Génesis. ¿Está listo, Ben? Ok, ven, vamos. Génesis capítulo 1, versículo 3, dice la palabra del Señor. Habla acerca de la luz oculta, habla acerca de la luz primordial, habla acerca de la luz espiritual. Y dijo Dios, sea la luz. Y la luz fue. Extrañamente hay un punto aparte en la Biblia. Wow. Hay un punto aparte en la Biblia. Sea la luz. Y la luz fue. Dicen los expertos en la lengua sagrada que es una luz misteriosa y oculta. Ya lo entendió por allá una hermana, gloria a Dios por eso. Yo también lo entendí, pero no sabía cómo llegar a ese punto. La luz misteriosa y oculta, porque en el principio, en el contexto dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra.
y vio que la tierra estaba desordenada, y vio que la tierra estaba vacía, y vio que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, al borde del abismo, pero que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y Dios dijo: aquí se necesita algo, sea la luz. Y dice que fue la luz. Punto. Espera, quédate ahí un ratito. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Aleluya. La luz traía claridad. La luz traía propósito. La luz traía unión. Nosotros los evangélicos, nosotros los aleluya, los que hemos tenido este regalo precioso. ¿Cuál regalo precioso? Cristo me dio, llenó mi alma de gozo y me salvó. Ahora canto aleluya. Bueno, en fin, Juan capítulo 7, Juan capítulo 8, versículo dice: Jesús dijo: yo soy la luz. No puedes separarlo con Génesis capítulo 1, versículo 3, la luz misteriosa. Y tampoco puedes separarlo con Juan capítulo 3, versículo 16, que dice: de tal manera que entregó la luz. Aleluya. Con un fin específico, con un propósito. Por eso ese punto aparte dijo: sea la luz. Y la luz estuvo esperando. Santo, santo el Señor. Aleluya. Bendito el Señor. Sigamos. Y entonces dijo Dios: sea la luz. Tenemos que ir rápidamente a uno de los evangelios más célebres que hay. El autor, el protagonista del libro de Apocalipsis, y dice protagonista del libro de Apocalipsis, el versículo 4: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz del Génesis 1 capítulo 3 se convirtió en luz, pero también se convirtió en vida. Aleluya. Y entonces la luz traía propósito y unión, y ese propósito y esa unión traía claridad. Y dijo Dios: sea la luz. Y en él estaba la vida, y se necesitaba que los hombres tuvieran la vida de Dios. Tenían que tener luz, pero tenían que tener vida. Y Colosenses capítulo 1 versículo 27 dice la palabra que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quienes Dios aquí está el secreto del mensaje: a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles. Sea la luz. Todos lo entendieron. Puedo seguir. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, sea la luz. Y Juan capítulo 1, vuelve rápido a Juan capítulo 1 versículo 4: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En la Biblia, vida no es solo existir. En la Biblia, vida es participar en la vida divina, la vida espiritual. Y entonces en él estaba la vida, en la luz, y la vida era la luz de los hombres, porque se necesitaba confrontar lo que Pablo dijo en Efesios capítulo 2 versículo 1: él os dio vida a vosotros cuando dijo: sea la luz, porque venía la luz, y la luz venía con la vida, porque ustedes estaban muertos, y ustedes, aleluya, santo el Señor, aleluya. Estaban muertos en delitos y en pecados, pero era necesario que Dios de tal manera amara al mundo cuando lo vio desordenado y dijo: sea la luz, pero la guardó misteriosamente, la ocultó misteriosamente para que nosotros pudiéramos disfrutar de la luz. ¿Qué más vamos a hablar de Cristo, la esperanza de gloria? ¿Qué más vamos a decirle a Europa? Que Jesucristo es la luz. ¿Qué más vamos a decirle a Latinoamérica? Jesucristo es la luz. A su nombre sea la gloria. Seguimos. Y entonces Proverbios. Salomón. Proverbios capítulo 3 versículo 18 dice la palabra santa de nuestro amado Señor Jesucristo: la vida es árbol de vida a los que de los que de ella echan mano. Es que nosotros no tenemos que echar mano de ese árbol de vida. Bendito el Señor, porque ya Cristo convirtió ese árbol de vida en luz, y entonces ya podemos tener el discernimiento y la capacidad para diferenciar entre lo bueno y lo malo. Aleluya. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano. Bienaventurados los que la retienen, el árbol de la vida. Cristo es el portador de la vida eterna.
Aleluya. Y entonces cuando nos escondemos en Cristo, tenemos la vida eterna. Hay cientos de versículos que dicen que Cristo es el dador de la vida eterna. Jesús de Nazaret es vida, pero también es luz. No solamente luz, sino vida, porque estábamos muertos en delitos y en pecados, siguiendo la corriente del Dios de este siglo, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Juan afirma que esta vida no solo produce luz, sino que ella misma es la luz. A su nombre sea la gloria. Esta vida, o Juan afirma, la vida no solo produce luz, sino que ella misma es la luz. Génesis 1:3, el despertar interno. Hablaba yo con la hermana Mónica, que está a punto de dar a luz y va a ser de gran bendición. Bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo este proceso. Vamos a bendecirlo. Hablaba yo con ella acerca del nuevo nacimiento. O sea, es necesario nacer de nuevo. La vida en sí produce vida. Y entonces cuando nos dice en ese diálogo maravilloso de Jesús de Nazaret, es necesario que nazca de nuevo. Y él dijo, ¿cómo? Voy a entrar yo otra vez al vientre de mi madre y a nacer de nuevo. Eres tu maestro de la ley y no conoces las cosas espirituales. Sea la luz, y la luz producía vida en sí mismo. A su nombre sea la gloria. El despertar interno, la reconexión con la vida original del Creador. Juan capítulo 1 versículo 4, en él estaba la vida, y la vida es la luz de la humanidad. Bendito el nombre del Señor. La revelación de Jesucristo, la luz del mundo. Cristo rectificó, Cristo restauró a través de su sacrificio la armonía rota con el Padre por Adán, con ese tremendo pecado de la desobediencia, y para restaurar a través de la resurrección y victoria sobre la muerte y darnos vida, porque estábamos muertos. Se necesitaba vencer la muerte, se necesitaba desde la muerte vencer la muerte. Y entonces darnos vida, luz en medio de la oscuridad. Vamos a leer lo que dice Pablo en Romanos capítulo 5 versículo 12. Aleluya. Romanos capítulo 5 versículo 12 dice la palabra: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Esa ruptura, versículo 15 también de Primera de Corintios. Vayamos 15 versículo 22. Porque así como en Adán todos mueren, en Cristo también todos serán vivificados. Versículo 54 de esta carta dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorruptible, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida en la muerte en victoria. Desde la muerte se le preguntó a la muerte: muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Desde la misma muerte venció a la muerte. Había que vencer a la muerte desde la misma muerte. Resucitó. Él ha resucitado. Cristo fue levantado. El espíritu de vida que levantó a Jesús desde entre los muertos vivificará también nuestros cuerpos mortales. Y cuando decimos eso, es para alabanza y gloria de su nombre. ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está sepulcro tu aguijón? Desde adentro de la muerte fue absorbida la muerte. Y entonces el versículo 57 dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. De la ruptura a la restauración. También podría ser un buen título de un podcast: de la ruptura a la restauración. ¿Cuándo empieza la muerte? Es un buen dato, todos lo saben, todos los navegantes de la palabra lo saben. ¿Cuándo empieza la muerte? Con el primer ser humano, Adán. Lo acabo de leer. Cuando nos ata a todos, nos mete a todos, o sea, nos vinculamos, o todos los seres humanos quedamos vinculados, porque todos somos descendientes de Adán. Incluso, aleluya, dicen los exegetas, los profundos de esto, incluso antes de que existiera Eva, ya teníamos esa consanguinidad con Adán, porque fue el primer ser creado. Todos los seres humanos, todos descendemos de Adán.
somos células del gran cuerpo, del gran organismo de Adán. Y Pablo lo sabía. Dijo, oh, sí, había un Adán, pero luego vino otro Adán. Sigamos. Y entonces Adán vivió casi 1000 años y de repente eso se corta. La muerte se enseñorea de Adán. Fue una decisión, la decisión de Adán y de Eva. No pudieron discernir en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Tengo que hablar del tema. Génesis 2:17, tal cual lo dice: el día que de él comieres ciertamente morirás. Fue claro, pero era una muerte espiritual. No era una muerte física inmediatamente. Adán comió del árbol del bien y del mal e inmediatamente murió. No, tardó casi 1000 años para morirse. No fue una muerte inmediata, pero sí hubo un corte. Y aquí es donde voy a apelar a la realidad del mundo, un corte en la comunicación con Dios. Inmediatamente se produjo el corte. Wow. ¿Recuerdan que Dios hacía poco había dicho sea la luz? Por la atorrancia que iba a cometer Adán, Dios dijo primero la luz, porque va a entrar la oscuridad. Es terrorífico. Lo grafican Netflix, Hollywood anteriormente. Grafican cómo la oscuridad permeaba el planeta. La oscuridad por toda. Imagínense en la creación antes de ser permeada por Satán. Si hoy en día la palabra es viva y es eficaz y es poderosa y rompe cadenas y rompe. Qué bueno, eso está bueno. Les dije que esto estaba bueno, aleluya. Les dije que esto no te duermas, Carlito, porque esto está bueno, aleluya. Y qué bueno, aleluya. Y entonces se imaginan ustedes la naturaleza antes de que entrara la oscuridad del pecado. Bendito el Señor. Y entonces sigue, ¿cómo me gusta que el diablo nos ataque? El Señor te reprenda. Y entonces vamos, no física de inmediato, la humanidad quedó sometida a un mundo de dualidad, de confusión y finitud. Mire, tanto loco que anda por ahí gritando, no tiene idea de qué se está hablando y están gritando. Para usted entrar a un debate tiene que tener argumentación sólida y básica para poder confrontar. Hermanos, el mundo está difícil. Carlito, no te duermas en el culto porque el mundo está difícil. Hermano, no se duerma en la congregación porque está difícil. El mundo está conflictuando. Bendito el nombre del Señor. Me van a preguntar desde Europa quién es Carlitos. No les voy a decir, no te preocupes. Sigamos. Y entonces, no física, la humanidad quedó sometida a un mundo de dualidad, de confusión, de finitud. Ambición espiritual sin obediencia. Génesis capítulo 3 versículo 5 dice la palabra del Señor: sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Sí, tenía razón, pero era una desobediencia. ¿Estaba de acuerdo? Sí, eso fue lo que querían, autoridad espiritual estando en desobediencia. Y es mejor la obediencia que los sacrificios. Ahí podríamos despellejar unas cuantas y unos cuantos, pero no, dejémoslo ahí. Usted sabe que tiene que corregir, que tiene que hacer. Hay personas que el mapeo cerebral es tan difícil, es tan complicado, no entienden lo que el Señor quiere decirles. Hace años, bueno, voy a meterme en líos, digamos que ya estamos en líos, metido una mano, metido un dedo, se mete toda la mano. Ok. Le dije a una persona hace 4 años, váyase para Europa. Tercer año, váyase para Europa. Segundo año, váyase para Europa. Primer año, váyase para Europa. Ya le dije, no se vaya para Europa. Porque a veces nos cuesta entender el propósito de Dios. Hay una analogía por ahí judía referente a la expiación que debe de pagar una persona cuando tiene lepra y se le cae el pelo en una zona X. Es producto de una enfermedad, la lepra. Entre ellos había que llevar 2 pájaros. Dicen las analogías judías, que los pájaros hablan mucho. Así que tenías que cuidarte mucho de qué hablar.
Porque los pájaros siempre hablan. Las guacamayas en el Valle de la Urabá. Los loros son insoportables, nunca están callados. Incluso hay aves que cantan en la noche. Bueno, yo las he escuchado, no tengo que preguntarle a ningún hermano, yo mismo he escuchado, he salido a mi balcón, y yo, pero hasta ahora, ¿quién está cantando? Hay aves que cantan en la noche. Si me preguntas cómo es, te voy a decir, no tengo idea, pero sí sé que cantan en la noche. Incluso hay gallos que caraquean en la noche. También es un problema de ellos. Así que las aves tenían que ser presentadas porque hablaban mucho. Y hay personas que hablan mucho pero actúan poco. Y les cuesta mucho entrar en el consejo, un consejo de alguien que quiera darle un consejo. Le dice, mire, a mí me parece que esto puede ser así. Ah, qué bueno que me dijo. Y hace exactamente lo contrario. Y le dice, no, no haga eso, no está bien. No, sí está bien. Y hace lo contrario. Y siempre viene una consecuencia colateral. Puede hacerlo, pero la consecuencia vendrá. No porque es un capricho de un hombre o de un pastor o de un religioso, es porque es la palabra y la palabra tiene que alumbrar el camino. Vamos finalizando, en mi última hoja. El mundo desorientado. La humanidad heredó un mundo caído. Estamos con la herencia que nos dejaron, fue un mundo caído. Romanos capítulo 5. Pido oración a la iglesia por el pastor de Semilla de Mostaza. Está siendo altamente atacado por el virus de las tinieblas, no por tonteritas, sino por cosas extrañas que salen de repente, pero creemos que ni la hechicería, ni el embrujo, ni el encantamiento, ni los sortilegios, ni nada de esto puede atacar la vida de una persona que esté haciendo las cosas para Dios. Amén. Así que le pido a la iglesia que oremos por el pastor de Semilla de Mostaza, que el Señor lo guarde. Sigamos. Y entonces dice la palabra, Romanos capítulo 5, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro amado Señor Jesucristo. Qué bueno. El 12 dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre Adán y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y luego entonces justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Un mundo desorientado, sin saber qué hacer ni a quién acudir. En un instante, amados hermanos, y esto es real, no estoy hablando de series de Netflix. Hay gente que tiene tiempo para todo. Es el recurso más valioso. ¿Sabían ustedes? El tiempo es un recurso muy valioso. La gente coge el tiempo y lo desparrama, pero el tiempo es un recurso muy valioso. Inviértelo bien, invierte bien el tiempo. Dicen entonces que el mundo estaba desorientado, en un mundo de muerte, un mundo sin saber qué hacer ni a quién acudir. En un instante, en sombras, un mundo en oscuridad. Y lo extraño es que Europa lo acaba de vivir. Se quedaron sin electricidad. Europa, boom, 10 horas, no tenían internet, volvieron a la era prehistórica. Y todo el mundo se alarmó, hubo accidentes, hubo muertos, hubo desfases. El mundo estaba así, amados hermanos, sin Cristo. Oh, aleluya. Porque el mundo, ya es mi aplicación, la luz de Cristo es verdadera. Nosotros dependemos de cosas externas que hablan acerca de la luz. Prende la luz, prendes la linterna de tu celular, tenemos relojes inteligentes. Europa se quedó sin nada. Absolutamente sin nada. No tenían luz, no tenían nada. Lo interesante de Cristo es que Cristo es la luz. No depende de ningún agente externo. Aleluya. Qué bueno. Yo quiero poner un Pentecostés. Y entonces Cristo no necesita de una planta de energía, porque Cristo es la luz propia. Cuando yo digo esto, los hermanos de Europa, yo creo que están diciendo amén y se les... Aquí como estamos acostumbrados a la luz, pues entonces no nos interesa mucho este tipo de mensajes. Pero cuando usted se queda sin luz, cuando usted ya no tiene luz, entonces usted tiene que hacer algo. Usted tiene que pellizcarse y decir, bueno, pero ¿qué pasa? Ya no tengo la luz. Cristo no depende de agentes externos para estar encendido, porque Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. El que anda en tinieblas y viene a mí encontrará la luz verdadera. A su nombre sea la gloria. Y entonces la luz de Cristo no depende de ningún sistema religioso, por antiguo que sea. Cristo es la roca que no es vulnerable.
¿Su luz es vulnerable? ¿Usted depende de qué? ¿De qué depende usted? ¿De qué depende usted para alumbrar en el mundo? Tiene agentes externos de lo que diga el pastor, de lo que diga la iglesia, de lo que diga la congregación, de lo que digan los hermanos, de lo que digan las hermanas, o si le cortan ese procesador de luz, usted puede mantenerse en la luz. Amén. Imagínate 3 días sin luz. No puedes moverte de casa. ¿Qué vas a hacer? No vas a poder ir. Mi mejor amigo en la cocina es el microondas. ¿Cómo voy a calentar mis cosas en el microondas si no hay luz? Somos los mejores amigos. Aleluya. Y tú vas a aprender y están oscuras. Y dice, ¿cómo voy a calentar? Aleluya. Cristo no necesita de agentes externos. Por eso nosotros necesitamos tener la luz de Cristo en nuestro corazón. A su nombre sea la gloria. Cristo es la roca. Cristo no es vulnerable. Él resistió los ataques a través de la historia. Cristo es el Rey de Reyes. Cristo es el Rey de todos los tiempos. La gente ha cavado cisternas rotas que no contienen agua. Han dejado al Señor y están cavando cisternas, las cisternas que no tienen agua. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 6 dice la palabra: Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. A su nombre sea la gloria. Dele un aplauso al Señor. Fin del mensaje.